Miro la luna a menudo. Me gusta mucho. Y sé que la próxima persona que vaya a la luna después de esta gran pausa ni siquiera lo sabe aún. ¿Y si fuera yo? Me veo en un cohete, sentado en posición fetal, con el casco cerrado y los guantes puestos. Me dan instrucciones y comprendo claramente que todo está a punto de empezar. Estoy allí y no me creo lo que está sucediendo. Y de repente me doy cuenta de que el sueño de mi infancia está haciéndose realidad. 528 segundos después estoy en el espacio. En marzo del 2017, la Agencia Espacial Federal Rusa anunció una nueva campaña de contratación de cosmonautas. Los requisitos para los candidatos son muy estrictos: una titulación en pilotaje, ingeniería o ciencias, estabilidad psicológica, salud perfecta. Incluso parámetros tales como la estatura, el peso, la anchura de las caderas y la circunferencia del tórax tienen importancia. El astronauta tiene que caber en el traje espacial y, por supuesto, en la nave. 420 personas participarán en el proceso, pero solo 8 de ellos serán seleccionados. Nos centraremos en 3 candidatos cuya vida hemos estado siguiendo durante casi 2 años. Puedo estar 5 minutos y 13 segundos sin respirar. Como todos los procesos en el organismo se ralentizan, las sensaciones que uno tiene son, de alguna manera, cósmicas. He estado esperando la siguiente selección de cosmonautas con impaciencia. Quiero ser cosmonauta desde que era niño. Los únicos adultos que tenía alrededor eran pilotos de pruebas. Creo que por eso he mantenido este deseo durante mis 35 años de vida. Como asesor de negocios, Konstantin tenía claro que sus opciones de ser cosmonauta eran más bien escasas, así que a los 30 años se inscribió en un instituto puntero en el sector de la aviación y lleva 5 años preparándose para este proceso de selección. Un astronauta debe tener menos de 35 años y el presidente del país más de 35 años, según establece la Constitución. Sí, claro que vendré a visitarlos. No se librarán de mí tan fácilmente. Durante el último mes he estado trabajando desde casa, porque cuando llego a la oficina todos empiezan a hacerme preguntas. ¿Cómo estás? ¿Serás cosmonauta? Hacen gestos raros. Parece más un flash move que un trabajo. Suerte. ¿Te estás tomando fotos con todo el mundo? Sí. Suerte. Gracias. La hoja de baja. Vale, gracias. Suerte. Gracias. Que tengas un buen despegue de aterrizaje. Vale, gracias. Como deportista, Irina ha practicado esquí de fondo, alpinismo, tiro con arco y buceo libre. Además, tiene un doctorado en medicina y trabaja en el laboratorio de un centro de alto rendimiento del Comité Olímpico. No solo soy médica, sino también científica. Estudio tanto la medicina deportiva como la fisiología deportiva. Tengo una gran y profunda pasión por el estudio de la vida del ser humano en condiciones artificiales. Me encantaría hacer mis propias investigaciones en el espacio. Sinceramente, me parecía increíble que una persona normal y corriente pudiera optar a convertirse en astronauta. Andrei siempre soñó con ser cosmonauta o piloto, pero acabó siendo ingeniero aeronáutico y ahora diseña aviones. Su trabajo es secreto, por lo que no podemos ni entrar en su oficina, pero en lugar de eso nos invitó a fotografiar aviones o hacer plane spotting, como lo llama él. Esta extraña palabra, spotting, se la oí por primera vez a unos amigos. Resulta que se usa para referirse a fotografiar aviones. Es muy parecido a la pesca. Hay que comprar todo tipo de equipos y cuanto más avanzados son, mayor es la posibilidad de conseguir una buena captura. ¡Fantástico! Mira, las luces parpadean tan rápido que es difícil fotografiarlas, así que se considera que una foto de un avión en la que se vean estas luces es un gran logro.
Cuando empezó la nueva selección de astronautas, empecé a estudiar con detalle los requisitos. Estaba buscando algún punto que me hiciera decir, vaya, no cumplo con este requisito. Sin esto podría haber sido cosmonauta. Pero leí hasta el final y comprobé que ese requisito no estaba en la lista. Konstantin ya ha pasado por la terraturastroscopia. ¿Cómo te fue? Todo bien, pero... ¿Pero no lo harás otra vez? Antes de optar siquiera a poder presentar una solicitud para ser cosmonauta, hay que rellenar 56 documentos. En primer lugar, hay que demostrar que estás absolutamente sano. Por ejemplo, no puedes optar a la selección si tienes un problema de amígdalas o incluso una caries. Dígame, por favor, ¿ha sido usted tratado alguna vez por un neurólogo? No, nunca. Relájese. Está todo bien. Está perfectamente sano. Respire por la boca. Trague saliva. En la silla hay dos momentos importantes. Lo primero, que arranca muy rápido. Te dicen empezamos, estás sentado y de repente... De 3 pasos. De 3 pasos. Estoy mareada. Vale, gracias. Siéntese y descanse. Ya está, ahora necesito descansar. Un día vi claramente que sí, que tenía que intentarlo. Después me llevó un día a reunir todos los documentos y una vez que tuve todos los que necesitaba, ya estaba lista para llevarlos al centro de entrenamiento de cosmonautas. 3, 2, 1, vámonos, como dijo Gagarin. Ignición. Tienes muchas probabilidades de que te elijan. Eso es lo que me da miedo. Aquí están los documentos. Las notas. Después un certificado de antecedentes penales, el informe del dentista, del neurólogo. Buenos días. Hemos traído los documentos. ¿A quién podemos entregárselos? Nos dijeron que llamáramos para encontrarnos con ustedes en el puesto de control de entrada. Gire a la izquierda. Somos 2 personas. Ya estamos aparcando justo al lado del edificio gris. ¡Qué lindo! Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Has servido en el ejército? No, ¿Por qué? porque estaba estudiando. Ya, entiendo. Vamos a revisar sus documentos y le daremos una respuesta dentro de 2 semanas. Les diremos si falta algo. Así que esperamos su llamada en 2 semanas. Uno de los candidatos ya fue descartado. No hizo ni una dominada. Maldita sea, hay que empezar a hacer dominadas y a correr. Ahora ya no tiene sentido conseguir más papeles. Hay que ir a saltar en la cama elástica. Sí, y quizás hacer saltos de trampolín. Sí, es una buena idea. Vayamos más lento. Deja que elija mi propio ritmo. Toma el agua. ¿Vieron los delfines? Fue maravilloso, pasaron justo debajo de nosotros. Konstantin e Irina llevan más de 3 horas intentando cruzar el estrecho de Gibraltar. Pensaron que les sería más fácil practicar natación teniendo una buena motivación y un objetivo claro, y nadar de Europa a África sin parar parece una meta más que apropiada. Esta es nuestra trayectoria y el tiempo que nos ha llevado a recorrerla. Cruzamos el estrecho en 3 horas y 45 minutos. Es un resultado muy bueno, sobre todo para una mujer. Estoy entre las 10 mujeres más rápidas en cruzar el estrecho de Gibraltar. Es muy difícil encontrar a Irina en casa. Siempre está de viaje. Por ejemplo, yendo al Rally Dakar como médica del equipo Kamaz Master. Los muchachos me regalaron un Kamaz de combate. O escalando montañas. Recientemente escaló el Everest. Ni siquiera deshecho aún el equipaje. Cuando hice cumbre llevaba esta cazadora. Me siento en casa no solo en Moscú, en Rusia, sino en todo el planeta Tierra. Y como la Tierra es mi hogar, por eso tomé la decisión de ser cosmonauta. Quería ver mi hogar desde lejos, ver lo lindo que es. Soy muy curiosa. Lo que más me atrae en la vida es aprender algo nuevo, cada día.
Lo que vemos es un cohete despegando de Baikonur. Pero hay muchas cosas interesantes detrás de eso que quieres descubrir. Y no lo lograrás a menos que estés allí. A la cocina, corre. Andrei se prepara para la segunda ronda. Han aceptado su solicitud y ahora tiene que afrontar varias pruebas. Las sesiones de gimnasio no le asustan, pero la física cuántica y la cinemática sí. Los exámenes incluyen 11 disciplinas distintas. Estoy haciendo especial hincapié en las matemáticas y llevo 3 meses estudiando física. Generalmente, cuando voy al trabajo en las horas de luz, tomo notas. Y cuando regreso y ya hay poca luz, simplemente leo. Matemáticas, estereometría. Me interesan los hechos, me interesan los números. No concibo que haya alguien que no quiera ser cosmonauta. Me parece que todo el mundo debe querer serlo. A veces imagino que despierto y me doy cuenta de que hay algo raro. Estoy en un lugar inusual. Vaya, gravedad cero. La Tierra está debajo de ti y puedes girar, mirar a tu alrededor. Y todo eso está pasando dentro y fuera de la estación. No sé, para mí eso es la felicidad. Aliviar el estrés, librarse de la negatividad, es algo positivo. Practico tiro con arco para relajarme. Recibí una carta diciendo que no cumplo con todos los requisitos de selección. Le respondí preguntando cuáles eran los requisitos que no cumplía. Me contestaron que mi formación era en ciencias naturales. Les escribí, en el sitio web dice que se requiere educación en ingeniería, tecnología o ciencias naturales, y esa persona me contestó, en la página web pueden poner lo que quieran, pero las bases estipulan claramente que la formación debe ser en ingeniería o tecnología. Y así terminó nuestra conversación. Irina estuvo entre los 317 candidatos que fueron descartados en la primera fase. Solo 103 pasaron a la segunda. La etapa presencial se desarrolla durante varios meses en los que médicos, entrenadores, expertos y psicólogos ponen a prueba a los candidatos. En la etapa presencial se nos somete a un duro interrogatorio de 3 horas y media. Hay muchas materias diferentes, cambian cada 20 minutos. La parte más memorable es la de los psicólogos. Hay casi 400 preguntas. Ponen a prueba tu memoria, tu tiempo de reacción, tu agilidad mental. Ciertas preguntas se hacen de manera agresiva para poner a prueba tu confianza, si puedes encajar el golpe. Las preguntas se repiten, supongo que para intentar determinar si estás mintiendo. No te dan tiempo para descansar. Pasas de una prueba a otra y así durante 7 u 8 horas. Para algunas pruebas te toman el pulso. Dicen, oh, tu pulso supera las 120 pulsaciones, cálmate, así no podemos empezar. Y piensas, si no me tranquilizo, no empezaremos. Y si no empezamos, no terminaremos. Andrei y Konstantin llevan casi 1 año y medio esperando este día. Han dejado atrás todas las pruebas y están al final del proceso. En breve irán a la ciudad de las estrellas para saber quién se convertirá en cosmonauta. Nosotras también estamos preocupadas, muy preocupadas. Todo un año preparando esto con tantos nervios y esfuerzo. De veras espero que lo acepten. Andrei es perseverante. Si se le mete algo en la cabeza, va a por ello con todas sus fuerzas hasta el final. Nunca me preguntó nada como ¿a dónde vas o para qué lo necesitas? Pero sí que hubo un momento en el que mi esposa me dijo, si no te aceptan, no vuelvas, porque de ningún modo podré soportar otro de tus sueños.
Bueno, me voy. Escríbeme. Ahora puedo tener la oportunidad de empezar una nueva vida en la que me prepararán para un vuelo espacial. Estoy diciéndolo y ni yo mismo puedo creerme que esté sucediendo realmente. Cualquiera que sea el resultado, guardaré en la memoria el día de hoy, el 9 de agosto del 2018, durante toda mi vida. Y todos los muchachos que he conocido se sienten igual. Todavía no he pensado en qué pasará si no me aceptan. Trato de no pensar en ello. Pero sí que pienso en que me pueden aceptar y en lo que pasará después, cómo empezará todo, a dónde iré, qué haré. Sí, en eso sí que pienso. Sí, ya hemos llegado. Quedan 13 candidatos, pero solo aceptarán a 8. Se avecina la prueba final. Y por el momento Andrei lidera la clasificación por puntos. He querido ser cosmonauta desde que era niño. Una vez hicimos una excursión al centro de entrenamiento de cosmonautas y nos mostraron un traje espacial. Lo miré tratando de imaginarme qué visibilidad tendría, cómo se verían mis manos teniéndolo puesto. En aquel momento quise imaginar cómo se siente uno estando dentro de ese traje en el espacio exterior. Me acuerdo del momento en el que anunciaron los resultados. Recuerdo cómo me latía el corazón. Con el rabillo del ojo veía cómo los chicos que estaban a mi alrededor se iban levantando. El primero, el segundo, el tercero. Esperaba oír mi apellido. Al final oí, eso es todo. Me di cuenta de que me había quedado sentado. En aquel momento solo quería que la tierra me tragara. De pronto te encuentras en medio de entrevistas y conferencias de prensa en las que no sabes qué hacer o qué decir. Estás parado en una tarima y de repente un montón de cámaras te apuntan. Estás allí parado absorto en tus pensamientos y te das cuenta de que lo has logrado. 13 candidatos llegaron a la recta final de la selección. De ellos se ha elegido y presentado a 8. ¿Qué puedo decir? Simplemente sientes que se te pone la piel de gallina. Intentas mantener a raya las emociones para no parecer un chico impulsivo ante la gente. Ahora ya son un equipo. En la radio anunciaron que nos habían seleccionado. Al hacerlo, mencionaron mi apellido y dijeron, estas personas son ahora cosmonautas. Y aún no terminas de creértelo. Es increíble, ya sé que es oficial y todo eso, pero de hecho me dan ganas de huir al bosque, a donde nadie pueda escucharme, y gritar muy fuerte. Desde esta posición llevamos el peso del cuerpo hacia el centro y simplemente presionamos con las piernas a los lados. Sasha, abre un poco más el ángulo. Junta los talones. ¿Están listos? Sí. Ahora daremos una vuelta grande. Como de costumbre. Estudiamos de 9 a 6 como en una jornada laboral convencional. Cada 2 semanas tenemos exámenes, teoría del vuelo, balística. Han pasado 3 meses desde que Konstantin empezó su preparación para ser cosmonauta. Los horarios son tan intensivos que ha tenido que mudarse a la ciudad de las estrellas y solo va a casa los fines de semana. Mi vida no ha cambiado demasiado, solo que no nos vemos tanto como antes. Ahora tengo más tiempo libre y puedo ocuparlo en mis asuntos, sin preocuparme mucho por ello. Algunos de sus compañeros están en una situación diferente porque sus esposas decidieron mudarse allí y viven juntos. Nosotros no. Viene los viernes por la noche y se va los domingos por la noche. Vaya. Ajá. ¿Vienes de uniforme? Genial. Es el uniforme de gala No está mal. de los cosmonautas. ¿Y vas a andar así por casa? Pienso ir así a todas partes. No me digas. Hola. Hola. Mira, está hecho a medida. Puedo doblar las rodillas. El azul te sienta bien.
Tiene bolsillos y todo. Este es el uniforme de gala que usamos para que la gente sepa que somos cosmonautas. Ya nos dimos cuenta. Es realmente incómodo para ir al baño. Necesito quitármelo entero porque es justo a donde voy. ¿Y qué han hecho estos días? Pruebas de resistencia física. Cierto, ya me lo habías comentado. 6 pruebas. ¿Y qué tal? Hicimos el test de Romberg, para mi sorpresa. Ya. Y luego hicimos dominadas en L. ¿Cómo les fue? ¿Todos aprobaron? Sí, Enhorabuena. Terapéutico y preventivo. ¿Vacunas? sí, vacunas. Mira eso, fundamentos de estudios culturales. Sí, Al final acabarás siendo un hombre culto. sí. Lo más interesante llegará en el 2019, cuando tengamos... Supervivencia. Sí, Del 21 al 23 de enero estarás sobreviviendo. sí, ¿lo ves? Aquí Priboy. Buenos días, Priboy. Estoy en la zona de espera por encima de ustedes. Altitud 600 metros. Diríjanse a la cápsula de aterrizaje. Les recogeremos en helicóptero. ¿Me copia? Entendido. Nos dirigimos hacia la cápsula. Como voy primero, puedo tomar el machete y dejar marcas. Los cosmonautas hacen un entrenamiento de supervivencia por si la nave tuviera que aterrizar de emergencia en algún paraje remoto. Llevan 2 días acampando en esta tienda que han construido con paracaídas. Priboy a 104. Comenzamos a avanzar hacia la cápsula. Listo, vamos. Mi pierna. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Dónde te duele? Me duele aquí. ¿Aquí? Sí, aquí. Se ha fracturado la tibia. Sentirás un adormecimiento en la parte inferior de la extremidad. Es normal en estos casos, Sergei. Aquí hay 2 huesos, por extraño que parezca. ¿Bien? Sergei, resulta que además te has quedado inconsciente. ¿He perdido el conocimiento? Al parecer, sí. Respira, pero está inconsciente. Debemos moverlo porque necesita recibir ayuda. Listo, en marcha. Vamos. ¿Hacia allá? 1, 2, 3, tiren. 1, 2, 3, tiren. Priboy, el entrenamiento ha terminado. El entrenamiento ha terminado, ¿entendido? Hurra. A todos los que me escuchan, la vanguardia del mundo felicita a los Priboys por completar con éxito su entrenamiento. Felicidades, compañeros. Ahora sí los puedo felicitar. Sí, Enhorabuena. gracias. Atención, preparados para el despegue. Este es el primer lanzamiento del que Konstantin es testigo siendo ya cosmonauta. En un principio todo va según lo planeado. 150. El motor de la segunda fase está funcionando bien. Pero a los 112 segundos se produce una repentina sacudida. Fallo del rector. Entendido. Ha sido un vuelo rápido. Konstantin llama enseguida a su esposa para que no se preocupe. Los sistemas de rescate se activaron y nadie fue herido. Me impactó. Por supuesto, no fue una impresión muy agradable. No me gustó cómo me sentí al enterarme. Estaba nerviosa porque pensé que... Él, en cambio, estaba muy tranquilo. Me dijo, antes que nada tenemos que averiguar qué sucedió. Así sabremos qué hacer para que no vuelva a suceder. Él ya tiene asumidas estas cosas. Aquí estoy. ¿Vamos? Listo. Ya sabes cómo entrar. Sí. Es como cuando me subo a mi moto Java, me siento y me pongo a volar. Es casi lo mismo aquí. ¿Con este pilotas al descender? Sí, es el programa 5. Para cuando realmente quieres volver a casa, un descenso urgente. ¿Esto es un botón o una palanca? Pruébalo. Sí, soy feliz. Porque estoy haciendo lo que siempre quise.
Sabes que realmente vas a experimentarla en gravidez. Supongo que cuanta más fuerza imprimes, más potente es el empuje. Incluso aunque pares, seguirás avanzando por la inercia y tendrás que esperar hasta toparte con algo. Así es como me lo imagino. Creo que podré volar. Si tengo mucha suerte, en 5 o 6 años. Antes lo dudo. Si no, tal vez en unos 10 u 11 años, quizá en 12 o 14. También puedo no tener nada de suerte y no volar nunca. Pero tengo la sensación de que lo lograré.